Hola, hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a su canal, el de todos los emprendedores digitales. Yo soy Saray Ramos y acá en mi canal comparto aportes de dropshipping, e-commerce y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de los negocios digitales. Así que si estos temas son de tu interés, has llegado al canal idóneo. Por ello te pido que por favor te suscribas y le dejes la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Muy bien amigos emprendedores, el día de hoy les traigo un nuevo aporte acá al canal, el de todos ustedes los emprendedores digitales. Cabe acotar amigos emprendedores que este video es netamente informativo y que no debe ser considerado o utilizado como consejo financiero. Así que dicho esto, pues vamos con el aporte del día de hoy. El día de hoy, amigos emprendedores, les voy a compartir 10 ideas de negocios digitales que ustedes pueden emprender desde acá, desde Venezuela, sin ningún tipo de excusas ni trucos, debido a que pues sabemos que desde Venezuela, entre comillas, cuesta crear lo que son negocios digitales. Por ello el día de hoy pues les voy a compartir 10 ideas de negocios digitales que pueden emprender desde acá, desde nuestro país Venezuela, sin ningún tipo de excusas ni truco, como lo acaban de ver abajo en la cajita de información. Los primeros 5 que les voy a compartir solo requiere inversión de tiempo y mucha dedicación por parte de ustedes si quieren ver resultados, lo que es a largo plazo. Y los siguientes 5 pues sí requieren mínimo de inversión, pero también requieren lo que es el factor tiempo y dedicación por parte de ustedes, ya que cualquier negocio que ustedes vayan a emprender, amigos emprendedores, ya bien sea digital o físico, siempre va a requerir de su tiempo y su dedicación para que el mismo pueda tener éxito. Y antes de compartir estas 10 ideas de negocios digitales, amigos emprendedores, que ustedes pueden iniciar desde acá, desde Venezuela o cualquier parte del mundo que estén viendo ustedes este video, les voy a hacer la acotación que solo voy a mencionar las 10 ideas de negocio. Pero si ustedes quieren que yo les traiga en las cuales pueden comenzar estos negocios digitales, pues les voy a pedir que le den su gran like a este video. Si este video llega a 1000 likes, pues yo voy a recomendar esas páginas, inclusive que pueden usar desde acá, desde Venezuela, para estos negocios digitales que yo voy a mencionar a continuación. También me pueden ayudar abajo en la cajita de información dejando el comentario "si yo quiero", para así yo saber que este video les ha gustado y que quieren pues que les traiga esa segunda parte donde yo les recomiende las páginas en las cuales ustedes pueden iniciar estos negocios digitales desde Venezuela, sin ningún tipo de excusas ni trucos. Negocio digital número 1, un canal de YouTube. Un canal de YouTube, señores, de una temática que a ustedes les guste, de una temática que a ustedes les apasione. Traten por favor de alejarse de esas temáticas, como le indican por allí, que esté en tendencia, que de repente ustedes no manejen, porque ya por allí van a comenzar mal lo que es su negocio. Lo que es el negocio digital de los canales de YouTube, que sigue creciendo con lo largo del tiempo, allí ustedes van a generar lo que llamamos ingresos pasivos. Pero para poder llegar a estos ingresos pasivos debemos dedicarle mucho, pero mucho tiempo, señores, para poder ver lo que es el resultado. Por allí pues hemos visto muchas propagandas de los canales automatizados, pero también pues YouTube ya está sacando sus reglas para este tipo de canales. Por ello yo les recomiendo que pues traten de que, si van a tomar como opción este negocio digital de canales de YouTube, traten de hacerlo bien, ya que van a tener un muy buen ingreso
pasivo a lo largo del tiempo, a lo largo que su canal vaya avanzando, vaya creciendo, van a tener muy buenos ingresos pasivos, no solo desde Google AdSense, que es por el programa que paga YouTube, sino también consiguen lo que son patrocinios, enlaces de afiliado, entre otras cosas. Si este es el negocio digital que ustedes van a elegir, lo más recomendable es que se enfoquen por un largo tiempo en todo lo que tiene que ver con este negocio digital de los canales de YouTube. Y lo mejor de todo es que este negocio digital funciona acá en Venezuela y ustedes pueden retirar sus ganancias directamente acá en Venezuela. Tengo entendido que para las personas que crean su cuenta acá en Venezuela de Google AdSense y la vinculan con su canal de YouTube. Ojo, una vez que ya esté aprobada la monetización de YouTube, pueden hacer lo que son sus retiros a la cuenta del Banco Mercantil acá en Venezuela. Claro está, no puedo ampliar mayor información de cómo son los pagos acá de Google AdSense en Venezuela, porque mi cuenta de Google AdSense quedó con dirección de República Dominicana y pues no la puedo cambiar. Pero sí tengo muchos conocidos que cobran directamente a través del Banco Mercantil. Sí, recuerden que si quieren que amplíe más información de este video, deben darle like y debe llegar a 1000 likes para yo poder ampliar toda esta información. Ahora pasamos a lo que es el negocio digital número 2, que va muy de la mano con los canales de YouTube y sería un blog personal, ya bien sea en Blogger, ya bien sea en WordPress, en Wix, un blog que ustedes también elijan de una temática. Nuevamente les recuerdo, señores, traten de que sea una temática que ustedes dominen, que ustedes manejen, para que así se les pueda hacer más fácil este negocio digital. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a Google y buscamos cualquier tema, pues vemos todos estos blogs. Esas personas, algunas de estas personas tienen su blog monetizado, ya que funciona muy parecido a lo que es YouTube, que a ellos también le pagan por el mismo programa de Google Ads. Es muy parecido también a YouTube la monetización de nuestro blog, ya que acá en nuestro blog a nosotros nos pagan por visita. O también pudiera ser una página web, por ejemplo, mi página web sarayramos.com. Una vez que ya el tráfico esté creciendo, que las visitas están creciendo, yo puedo vincularla a mi cuenta de Google AdSense y allí ya cuando alcance los números de 1000 visitas, si no me equivoco, pues comienza también mi blog a monetizar. No solamente ustedes van a poder ganar dinero por Google AdSense, sino que también, al igual que un canal de YouTube, pueden ganar dinero por patrocinios, por publicidad, entre otras cosas que ya cobrarían directamente a sus cuentas. Llegarían, como quien dice, a lo que es un acuerdo con la persona que quiera hacer patrocinio en su blog o en su canal y van a poder cobrar a sus cuentas locales. Así que ya tenemos dos negocios digitales sin ningún tipo de excusas ni truco desde acá, desde Venezuela. Pero tanto lo que es el canal y el blog son negocios digitales que requieren tiempo y dedicación para que ustedes puedan comenzar a ver lo que son los resultados de los ingresos pasivos. Si desean que les traiga algunos ejemplos de blogs que ya están monetizados para que ustedes se puedan dar una idea, ya saben que deben darle like a este video. Y ahora pasamos al negocio digital número 3, que es el marketing de afiliado. El marketing de afiliado básicamente es que a mí me pagan por referir productos. Ojo, señores, productos que obviamente nosotros conozcamos. Sin embargo, los programas más conocidos de marketing de afiliados acá a nivel online es Amazon, Hotmart, Clickbank, entre otros. Entre estos tres programas, pues dos de ellos se cobra directamente
por Payoneer. Quizás ya a futuro, si no me equivoco, con Amazon estaremos cobrando por Wise, ya que Amazon, por ejemplo, los que tenemos tiendas de vendedores, anteriormente solo se cobraba por Payoneer y ya ellos permiten que se cobre directamente por Wise. Por ello es que si ustedes van a elegir este programa de marketing de afiliado, el cual ustedes pueden tener un blog de afiliado, un canal de afiliado o incluso utilizar sus cuentas de redes sociales, esas que tienen 10.000, 15.000 seguidores, para hacer este programa de afiliados, pues las ganancias las retiran, ya bien sea, vuelvo y repito, con Payoneer o a través de Wise. En la gran mayoría, pues con Payoneer. De igual forma, hay otros programas de afiliados que ustedes pueden averiguar, como lo es el de eBay, el de AliExpress, entre otros, que si no me equivoco, algunos de ellos cobran por lo que es PayPal. ¿Okay? Así que es importante que si ustedes van a elegir lo que es el marketing de afiliado, pues les funciona mucho lo que es un canal de YouTube, un blog e inclusive las redes sociales, y una de ellas más que todo es Pinterest. El marketing de afiliados yo veo que se mueve mucho con Pinterest. Sí, hay otras personas que lo mueven con el blog, los mueven con YouTube, pero otras personas, como en mi caso, lo promovemos más con Pinterest y funciona bastante bien. Así que el marketing de afiliado va también mucho de la mano con lo que es un canal de YouTube o con un blog, porque ustedes allí, incluso allí ustedes están trabajando 3 negocios en uno solo, que a largo plazo van a ver sus resultados. Porque una vez ustedes, por ejemplo, eligiendo lo que es el marketing de afiliado, y supongamos que eligen lo que es un canal de YouTube, pues cuando ya ese canal tenga sus visitas completas, como lo exige lo que es YouTube para poder pertenecer a el programa, van a ganar por YouTube y también van a ganar por lo que es el programa de afiliado. O si, por ejemplo, deciden lo que es tener un blog de afiliado o una tienda de afiliado, también van a ganar por ese blog o por esa tienda y a su vez por el programa de marketing de afiliado. Así que básicamente este negocio digital número 3 de marketing de afiliados les va a servir mucho si tienen un blog o un canal de YouTube o una cuenta grande en sus redes sociales. Y ahora pasamos a lo que es el negocio digital número 4, que sería freelancer o asistente virtual. Un negocio digital que viene en auge, señores, y va a seguir creciendo. Este negocio digital, tras la pandemia, ha tenido mucha, pero mucha crecida. Claro que antes de la pandemia existía lo que era el asistente virtual o el freelancer o el trabajador remoto, pero no era tan común como lo vemos ahora. Y este es uno de los negocios digitales que está cobrando bastante, pero bastante auge en todo esto de los negocios digitales. Y desde acá, desde Venezuela, también nosotros lo podemos desempeñar y a la vez cobrar también acá en Venezuela, ya bien sea en nuestras cuentas locales o en los profesores o en estas wallets digitales, como lo es Payoneer, PayPal, Wise, entre otras que nosotros conozcamos. Lo importante es que ustedes lleguen a un acuerdo con su contratante de cómo van a hacer los pagos. Pero realmente este es uno de los negocios digitales que día a día va en auge en todo esto de los negocios digitales. Lo importante es que usted se capacite en un área, tenga un conocimiento el cual usted pueda ofrecer al mundo, y pues van a llegar esos contratantes. Y ahora pasamos al negocio digital número 5, y este es KDP o KDP de Amazon. Es un programa de Amazon el cual nosotros publicamos nuestras obras o publicamos nuestros libros. Si de repente a usted le gusta escribir o usted tiene alguna habilidad para crear libros para colorear, libros para divertirse, libros educativos, entre otros, usted puede publicar
sus libros, sus obras directamente en esta plataforma totalmente gratis. Claro está, respetando las directrices de esta plataforma para que así usted pueda comenzar en este negocio digital KDP o KDP. También pues las ganancias se retiran directamente a lo que es una cuenta Payoneer, pero como les digo, Amazon pues ha venido ampliando y va a seguir ampliando su gama para nosotros los vendedores hacer lo que es retiro. Como les indiqué anteriormente, pues para las personas que venden solamente nos aceptaban Payoneer, pero ya podemos vincular Wise. Esto hablando a los que estamos acá en Latinoamérica. Así que este es un muy buen negocio digital, ya que solamente lo único que necesitan es la inversión, tiempo y mucha creatividad de su parte. Ahora, amigos emprendedores, estos siguientes 5 negocios digitales que voy a mencionar a continuación, algunos de ellos sí requieren inversión, un poco de inversión monetaria y a su vez de tiempo y dedicación. Así que negocio digital número 6, productos digitales. Otro negocio que va en crecimiento, señores. Acá en lo que son los negocios digitales, valga la redundancia, pues lo que es la venta de productos digitales está en aumento y hay muchas plataformas en las cuales nosotros podemos ofrecer lo que son productos digitales. Recuerden que si este video llega a 1000 likes, pues yo voy a mencionar cuáles son esas plataformas en las cuales ustedes pueden ofrecer estos productos digitales, desde plantillas, planificadores, páginas web, entre otras cosas que sean digitales. Y cuando me refiero a que este negocio va a requerir lo que es un poco de inversión, si de repente usted decide tener su tienda con un dominio privado, como por ejemplo el mío que es sarayramos.com, pues allí usted tiene que pagar lo que es su dominio, su hosting, entre otras cosas. Pero también hay páginas en las cuales usted puede ofrecer sus productos digitales sin tener que pagar. Puede recibir lo que es sus ganancias, ya bien sea en cuenta PayPal, en su cuenta local. Todo va a depender la plataforma que usted vaya a utilizar para vender estos productos digitales. Ahora tenemos lo que es el negocio digital número 7 y es Print on Demand. Otro negocio digital que es bastante escuchado, y esto básicamente o en español es impresión bajo demanda. Vender productos impresos bajo demanda o productos personalizados. Básicamente el negocio de impresión bajo demanda se trata que mi producto es de marca blanca y pues mi comprador manda a imprimir sus logos o algún diseño que desee y pues yo lo hago y lo vendo a este comprador o a este cliente. Sin embargo, pues hay muchas empresas que hacen este trabajo por nosotros y es aquí donde entra lo que sería el dropshipping, el negocio digital número 8 y uno de mis favoritos, dropshipping. Aunque pues lamentablemente lo satanicen muchos por allí, digan que el dropshipping no sirve, que el dropshipping no funciona, pues cada quien tiene su opinión muy personal de acuerdo a sus negocios. Y en mi opinión personal, para mí uno de los mejores negocios digitales es el dropshipping hasta el día de hoy. Por ejemplo, para aquellas personas que hacen print on demand con Printful o Printify, pues están haciendo dropshipping, ya que realmente no soy yo la que estoy haciendo las impresiones, sino estas plataformas son las que están haciendo las impresiones por mí y mi cliente me compra es a mí, pero estas plataformas que sirven como intermediarias son las que están despachando y están enviando el producto por mí. Sin embargo, pues para yo poder dar la opinión de un servicio o producto, debo conocerlo bastante bien.
Así que este sería uno de los ejemplos del negocio digital número 8 de dropshipping. Vender un producto que yo no tenga, dependiendo, y elegir mi proveedor confiable, claro está, que despache el producto por mí. De igual forma, acá en el canal yo dejé 2 videos hablando completamente de este tema de dropshipping. Si no lo consiguen por acá en la tarjetita de información, pues abajo en la cajita, o pueden buscarlo directamente en mi canal para que puedan tener más detalles de este negocio de dropshipping. Y así pues pasamos a lo que es el negocio digital número 9, y esto serían las consultorías y asesorías online o digital, como ustedes prefieran llamarles, y también es un servicio que está creciendo mucho, que va en auge. Si usted es una persona que está preparada en un tema, que se especializa en un tema y pues puede brindar ayuda, pues puede brindar este servicio de consultoría o asesoría, como ya hoy en día yo lo hago directamente con mi página web. Primero inicié con lo que fue un pequeño portafolio montado desde Google Sites o Google Sites. Claro está, primero yo me apoyé o me apalanqué desde acá, desde mi canal de YouTube, y luego pues hice este pequeño portafolio en Google Sites o Google Sites, y ya desde allí, gracias a Dios, pues escalé directamente a lo que hoy en día es mi página web, saraeramos.com, donde consiguen la pestaña de asesorías, y allí yo brindo lo que son mis asesorías y consultorías directamente enfocado en el nicho del e-commerce. Entonces, por ello es importante que si ustedes quieren comenzar con este negocio digital número 9 de consultorías o asesorías, se especialicen en un tema, se eduquen y se especialicen en un tema para poder ayudar a otros. Un tip que le voy a regalar aquí a las personas si quieren comenzar en este negocio de consultorías y asesorías es que inicien ayudándose con el negocio digital número 4 de asistente virtual o freelancer, ya que allí ustedes pulen mucho más su conocimiento, y eso me ha ayudado y me ayuda bastante para yo poder seguirme puliendo en todo esto del mundo del e-commerce y los negocios digitales. Bueno, amigos emprendedores, y ya para ir finalizando este video de estos 10 negocios digitales sin excusas ni trucos desde acá, desde Venezuela o cualquier parte del mundo, pues cierro con el número 10, y estos son nuestros cursos online, nuestros cursos digitales. Realmente este es uno de los negocios digitales que espero muy pronto quedarme desarrollando ya al 100% lo que son cursos online o cursos digitales para ayudar a otros. Esos conocimientos que nosotros tenemos y podemos plasmarlos allí de forma digital e irlos actualizando con el tiempo, para que así otras personas se ayuden y aprendan, y van a poder cobrar a sus cuentas locales. Muy bien, amigos emprendedores, finalizo regalándole o dejándole estas 2 láminas resumen con los 10 negocios digitales que mencioné, para que se puedan dar una idea de cuál quieren iniciar. Es importante que inicien con uno a la vez. Y una vez que ya ustedes vean que ese primer negocio digital le está dando sus frutos, le está dando resultado, pasen al siguiente. Señores, no vayan a cometer el error de querer tener 3, 4, 5 negocios a la vez, porque créanme que no les va a funcionar. Y menos acá en lo que son los negocios digitales, porque todos los días evoluciona algo nuevo. O quizás pueden comenzar 3, pero que sean combinados.
Por ejemplo, si yo voy a iniciar lo que es el marketing de afiliado, pues sí me puedo apalancar con mi canal de YouTube, mi blog y mis redes sociales. Pero no es que de repente yo voy a querer iniciar lo que es una consultoría y a la vez voy a querer iniciar con KDP o KDP, porque son dos cosas muy distintas. Entonces es importante que si van a iniciar 2 o 3 al mismo tiempo, que no lo recomiendo, vuelvo y repito, tengan relación como la que mencioné del canal y el marketing de afiliados. Bueno, amigos emprendedores, como siempre espero que este video le haya sido de gran ayuda. Ya saben, cualquier duda, pregunta, crítica constructiva me la dejan abajo en la cajita de información, que yo como siempre les voy a estar respondiendo. Y recuerden que mi situación no la define el lugar donde estoy, sino la actitud positiva que tenga ante la vida. Chao, chao, amigos emprendedores, y que Dios me los bendiga.